¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este tutorial introductorio a lo que es Power BI. Pero pues bueno, vamos a empezar, o sea, ¿qué es Power BI? Bueno, Power BI es una plataforma que sustenta Microsoft, que la soporta Microsoft, en la cual nosotros vamos a poder hacer cargas de diferentes datos, tanto de, por ejemplo, una lista de datos en Excel, una lista de CSV, bueno, una lista en archivo de formato de CSV, o a lo mejor algún otro tipo de informe. También podemos utilizar modelos semánticos publicados anteriormente. Por ejemplo, yo aquí tengo varios informes semánticos publicados por mí mismo, en las cuales ya puedo trabajar porque ya tengo datos yo subidos dentro de Power BI. Pero no es la idea trabajar ahorita con un modelo semántico, sino dar pauta a empezar desde cero, cargando una base de datos de Excel que tenemos anteriormente realizada y trabajar sobre ella para poder hacer reportes, ¿no? Los reportes que podemos hacer son muy visibles, son muy visuales, que es de las ventajas que tiene Power BI. Este es un ejemplo de un reporte que yo llegué a hacer. Este lo hicimos para la empresa Sal Real de Colima, en la cual queríamos medir la salinidad y humedad por hora y la temperatura también del agua en ese momento, así también como llevar un control de sus lotes. Por ejemplo, si yo aquí selecciono el número uno, me va a dar todos los datos correspondientes al lote número uno, ¿no? Entonces yo ya sé qué cantidad de sodio y cloro tiene, el porcentaje también de calcio, magnesio y potasio que tiene este lote, o también la presencia de los metales pesados dentro de este mismo lote, ¿no? Si yo me voy también por ejemplo, el siguiente lote, a lo mejor el lote 5 me va a dar los datos correspondientes a este mismo lote. De igual manera también yo lo puedo hacer el monitoreo aquí por hora. Supongamos de que las 12:30 me va a decir los datos por hora. Y este es un caso, un reporte en el cual nosotros ocupamos dos hojas diferentes de Excel. Si se pueden dar cuenta en el tipo de datos que nosotros tenemos, que está a la izquierda, que es la vista de tablas, nos podemos dar cuenta de que tenemos la hoja uno con estos datos y la hoja 2 con estos datos, para poder trabajar dos datos dentro de un mismo reporte. Esos datos se ven reflejados en esta parte de aquí al momento de yo seleccionar la hoja con la cual quiero trabajar dentro del gráfico que yo quiero utilizar, ¿no? La ventaja también de Power BI es que es totalmente visual, totalmente responsivo, en el sentido de que si yo selecciono cualquier parte del gráfico, se va a ir actualizando los datos según del dato que yo ya he escogido, el cual es una ventaja muy buena, porque así no depende solamente de un resultado el experimento, sino de todos los datos que yo tengo dentro de mi reporte, ¿no? Y pues bueno, para empezar con el cómo se hace un reporte, lo principal es pues empezar subiendo la tabla de Excel que vayamos a trabajar, o el dado caso en donde nosotros tengamos los datos. Aquí estamos en la versión web. La versión web sí se ve un poco más limitada debido a que pues es más ligera, no cuenta con todos los datos como la versión de escritorio, y pues podemos ver que aquí solamente nos deja trabajar con estos cuatro tipos de datos, ¿no? Ya sea con un Excel, un CSV, pegar los datos de manera manual, o seleccionar un modelo semántico publicado, que diga. Entonces nosotros no vamos a seleccionar ninguno de estos, nosotros vamos a ir directamente al trabajo, en un trabajo si se dan cuenta, en un nuevo modelo, en una nueva vista. Si nosotros nos vamos por aquí y vamos en esta parte de acá, nos vamos a dar cuenta que al momento de nosotros crear un informe nuevo, le vamos a dar clic por ejemplo, si se nos abre, le vamos a dar clic en archivo, le vamos a dar clic en nuevo, vamos a dar informe en blanco y directamente nos va a mandar a esta pestaña que tenemos aquí. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos otro tipo de datos, porque ya también nos da la oportunidad de trabajar con datos SQL. Y si no, también otro tipo de datos. Si nosotros le damos clic al otro tipo de datos, nos vamos a dar cuenta que nos permite trabajar con una cantidad muy vasta de datos. En este caso puede ser un libro de Excel, un texto, un CSV, un XML, un JSON, un JSON que diga una carpeta, un PDF, un Parquet. Aquí tenemos básicamente todo el tipo de datos que se pueden utilizar, bases de datos desde MySQL o de Postgres, o inclusive también modelos de AdScale, Sbase, Snowflake. Aquí tenemos todo el tipo de datos. También tenemos los datos, por ejemplo, de Azure, que son los que trabaja Microsoft en la nube. Y poco más, o sea, realmente hay muchas opciones con lo que se puede trabajar. Lo que sí se tiene que comentar sobre las bases de datos que nosotros vayamos a subir dentro de Power BI es que estas tienen que estar normalizadas, en el sentido de que tienen que tener los datos como les habíamos mostrado anteriormente. Si nosotros cargamos, por ejemplo, el archivo que nosotros vamos a estar trabajando en este video, que son las órdenes de distribución de 300 datos, nos vamos a dar cuenta que los datos siguen un estándar, un orden, en el que, por ejemplo, tenemos el pedido, y si se dan cuenta, aquí tenemos puro valor numérico. En este tenemos valores escritos, en este valores también tenemos valores escritos.
Y aquí porque digamos que por ejemplo estoy trabajando con el estado y el municipio, si nos damos cuenta es puro texto, entonces yo no puedo hacer comparaciones numéricas como a lo mejor lo haría con este dato de aquí, que es la cantidad de kilos requerido a la precio unitario, debido a que estos se clasifican como números y sí se pueden hacer operaciones matemáticas sobre ellos, a diferencia del estado del producto, que básicamente lo que haría sería, por ejemplo, comparar el texto de cada uno, ¿no? Entonces así, por ejemplo, si yo aquí tengo Guanajuato con G mayúscula y Guanajuato con G minúscula, nos va a detectar cada uno como datos diferentes. Entonces hay que tener cuidado con esto, ya que la comparativa se hace con los datos al completo, o sea, al como están. Y poco más. O sea, la verdad es que es bastante, pues bastante simple de seguir hasta cierto punto, porque simplemente tienes que seguir una serie de reglas implementadas en cada columna de los que tienes tú en tu archivo Excel, por lo menos hablando de Excel. Y es diferente a, por ejemplo, el cómo se tienen que trabajar los datos, ¿no? Entonces sí es muy importante que llevemos un estándar sobre nuestros datos para que no salgan tuplas incorrectas o que a lo mejor se pueda traspapelar un dato, ¿no? Porque a lo mejor si yo tengo Guanajuato con G minúscula, es un dato que no se me está contando para este rango de aquí y mis ¿cómo se llama? Mis resultados pueden variar o pueden dar resultados que no son los esperados, ¿no? Entonces, bueno, una vez comentado esto, no vamos a guardar este archivo. Una vez comentado esto, vamos a empezar con el dato. En este caso va a ser importar los datos de Excel. Se puede trabajar de la misma manera. Este dashboard que vamos a hacer aquí, el dashboard es esta zona que tenemos aquí punteada dentro de nuestro programa. Ok, que es lo que se va a mostrar, en donde vamos a poder trabajar todo el tipo de gráficos. Y pues bueno, el dashboard que vamos a trabajar se puede realizar de manera local, bueno, manera en el escritorio, tanto en el escritorio como en el navegador web. Entonces no hay problema el que ustedes seleccionen para hacer esta práctica, sin ningún problema van a tener la capacidad de poder hacerlo tanto aquí como acá. En el web en este caso sería cargando la base de datos aquí y en el caso del escritorio sería cargar los datos en esta parte de aquí, ¿no? Entonces el primer dato o el primera acción que vamos a hacer va a ser importar nuestra tabla de datos para poder empezar a trabajar. Entonces le vamos a dar clic en esta pestañita que hice aquí, importar datos de Excel, le vamos a dar clic y nosotros nos vamos a ir hacia donde tenemos los datos cargados. En este caso va a ser introducción ciencia de datos, Python, Power BI, y aquí nos podemos dar cuenta que está el archivo. Lo vamos a seleccionar y lo vamos a abrir. Simplemente esperamos un poco en lo que establece la conexión el programa y nos vamos a dar cuenta de que ya nos selecciona aquí, ya nos da cuáles son las hojas que tiene este archivo. En este caso vamos a seleccionar la 1, le vamos a dar clic en esta parte de aquí para la palomita y listo, poco más. Ya se tienen que cargar se cargan los datos automáticamente, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer aquí también es transformar los datos. Vamos a verlo un poquito para que se dé una idea de qué es esta parte de aquí. Y bueno, cuando nosotros transformamos los datos o cuando nosotros hablamos de transformar los datos es para darle un formato establecido o un formato deseado, ¿no? Por ejemplo, podríamos modificar la fecha para que en lugar de que nos aparezca la fecha, sino que nos aparezca como día, como fecha, hora, zona, horario, no, como fecha, más bien con el día, mes y año, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar la fecha aquí, ya que también dentro del mismo archivo podemos separar estos datos, ¿no? Entonces aquí no es tan necesario. A lo mejor si tuviéramos la fecha con el nombre del mes, sí sería un poquito mejor el separarlos, que sería básicamente con esta parte de aquí y seleccionando el dato que nosotros queremos asignarle a esta casilla o cómo queremos que trabaje estos datos, ¿no? Por ejemplo, aquí el ID del cliente nosotros lo manejamos como números enteros, pero en caso de que lo quisiéramos trabajar como número decimal, nos vendremos en esta parte de aquí y le daríamos clic al número decimal. Bueno, no lo vamos a modificar para que no haya mayor problemas, pero nosotros si le modificamos esta parte de aquí y le damos número decimal, nos va a dar la opción de que el 5 aparezca como 5.00, porque ya lo va a detectar y lo va a trabajar como decimal en lugar como un dato entero, ¿no? Aquí como ya no tenemos nada que aplicar o nada que cambiar, simplemente vamos a darle clic en esta partecita de aquí que dice cerrar y aplicar y nos vamos a ir para la parte de la tabla. En la parte de la tabla está en la parte izquierda. Esta pestañita de la parte de arriba es el dashboard y la parte de abajo es la vista de las tablas. Entonces si nos damos cuenta, tenemos ya aquí los datos importados, datos ya trabajados aquí. La fecha, como pueden ver, se nos movió al formato que les estaba hablando. Entonces aquí lo que vamos a hacer es dejar de esta manera vamos a dejar ahorita el formato de la fecha. Nos vamos a ir hacia el dashboard y vamos a empezar a trabajar ya con lo que son los gráficos, con los datos. Hay que tener cuidado y hay que tener en consideración, eso sí, los datos que se ingresan dentro de esta misma tabla, de este mismo informe. ¿Por qué? Porque los datos que nosotros los ingresemos y los ingresamos de manera correcta o más bien de manera incorrecta, vamos a tener problemas al momento de los resultados, ¿no? Porque a lo mejor vamos a tener mismos datos dentro de un mismo rango, entonces nosotros no queremos eso, nosotros queremos que los datos se correspondan al valor que le estamos pidiendo o la acción que estamos solicitando, ¿no?
Entonces, para empezar con este dashboard, lo que vamos a hacer va a ser aplicar primero un gráfico de anillos. En este caso nos vamos en esta parte de la derecha. Si nosotros no tenemos los datos aquí, si se dan cuenta, están en esta parte de acá. Entonces es bien sencillo, bien simple. Si les aparece aquí, no tienen las pestañas de la derecha, ¿sí? También aplica en la versión web. Simplemente den clic en esta parte de acá, van a tener los datos, la zona de compilar y la zona también del formato. En este caso ahorita vamos a guardarla el formato porque no vamos a mover casi nada del dashboard. Lo vamos a manejar tal cual está en este momento. Y pues bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser agregar un gráfico de anillos. Le vamos a dar clic. Y cuando le demos clic nos lo va a agregar directamente. Y ya tenemos el gráfico dentro de nuestra vista de informes del Power BI, ¿no? Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer con esta sección de aquí es asignar qué datos queremos que se muestren a este gráfico de anillos, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer, lo primero va a ser seleccionar los productos, o sea, vamos a hacer una muestra de los productos. Vamos a hacerlo por precio unitario, o sea, el promedio del precio unitario por producto. Y para esto lo que vamos a hacer es abrir la hojita que tenemos acá a la derecha, nos vamos a buscar el de producto, y lo vamos a agarrar y lo vamos a arrastrar esta parte de aquí. Esa es una manera en la cual se puede hacer. La otra que podríamos hacer es agregar aquí, darle clic aquí en esta parte donde dice agregar valores y seleccionar el dato que queremos agregar, ¿no? En este caso el dato que queremos agregar es ahora el promedio de precio unitario por kilo, que tiene que estar por esta zona de aquí. Vamos a buscarlo. Quedamos que era precio unitario, ¿no? Entonces el precio unitario está en esta parte de aquí. Si se dan cuenta nos lo va a dar como una suma, pero nosotros no queremos una suma del precio unitario, sino el promedio, ¿no? Para esto lo que vamos a hacer va a ser darle clic aquí. Nos vamos a dar cuenta de que nos sale un campo por aquí y le vamos a dar clic en esta parte de aquí. No es cierto, el campo es el dato que vamos a utilizar y el resumen es el que vamos a hacer con este dato que se nos selecciona. En la versión web van a tener una pestañita, igualmente le dan clic a esa pestañita y les va a salir directamente esta parte de acá. Es un poquito más simple. Entonces aquí lo que vamos a seleccionar va a ser que nos haga el promedio, ¿no? Entonces ya al momento de hacer el promedio, si se dan cuenta, el título también cambia el gráfico y los datos también nos cambian, en el sentido de que, por ejemplo, el promedio de precio de carne de puerco en los datos que tenemos es de 95 pesos el kilo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el tomate es de 40 pesos el kilo, ¿no? Y así nos vamos a ir con cada dato que tenemos dentro de este anillo, este gráfico de anillos. Y como les decía, si yo seleccionara uno, se le va a cambiar los datos directamente para ese dato que estoy seleccionando. En este caso, como no tenemos ningún otro gráfico, el único que se modifica es este de aquí, pero ya al momento de tener más gráficos van a ver cómo si van cambiando todos los datos, ¿no? Entonces vamos a seleccionar el dato y ahora vamos a ir al siguiente, que sería agregar un gráfico de barras. En este caso vamos a agregar este de aquí, que se llama gráfico de columnas apiladas. Le vamos a dar clic, lo vamos a agregar a un lado del gráfico de anillos que tenemos seleccionado en esta parte de aquí. Y aquí ahora lo que vamos a hacer, lo que queremos mostrar, lo que vamos a querer mostrar va a ser la cantidad de kilos de alimento requerido por municipio, ¿no? El municipio que se va a estudiar. En este caso lo que vamos a agregar va a ser para el eje X el dato de municipio. Si se dan cuenta ya se agrega como municipio. Y en el eje Y vamos a agregar ahora sí la cantidad requerida y esta vez sí como suma, porque lo que queremos es el total. Vamos a agregar al dato Y. Ahora sí, aquí lo tenemos, la suma de la cantidad requerida, porque ahora lo que queremos es el total de los datos que vamos a recibir, o sea, el total de lo que estamos recibiendo dentro de esta ciudad, ¿no? Fíjense que ahora si yo seleccionara la ciudad, sí me estaría dando los datos del promedio para cada ciudad, aunque no se note mucho. Si se dan cuenta, por ejemplo, en Celaya no reciben huevos. Entonces el huevo se ve totalmente ausente porque no hay. Si se dan cuenta, al momento de que nosotros lo seleccionamos, desaparece este gráfico y se modifica, ¿no? ¿Por qué? Porque pues cambia también el precio y los datos dentro de cada municipio. Si se dan cuenta, por ejemplo, tampoco en Salamanca tenemos, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser seleccionar un mapita para poder ubicar todos estos datos, porque Power BI tiene la maravilla de poder hacer una conversión y poder hacer una búsqueda del globo terráqueo dependiendo de la ciudad o el lugar donde estemos hablando, ¿no? Para esto, si ustedes se habían dado cuenta, son un poco curiosos, ya habrán visto el logotipo de mapa, para lo que nosotros vamos a seleccionarlo. Y ahora lo vamos a seleccionar, lo vamos a posicionar en una esquinita para que se vea de qué bonito en esta zona de aquí. Lo vamos a seleccionar en esta parte de aquí. Si se dan cuenta, seguimos dentro del dashboard. El dashboard llega hasta acá, vamos a ponerlo hasta acá mejor. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y también lo vamos a hacer un poquito más grande. Vamos a moverlo un poquito. Esto ya es cuestión gráfica, bueno, cuestión visual de cada quien. Es independiente de cómo tenga los gráficos. Si yo tengo este gráfico en esta parte de abajo, también es correcto. Ya depende de cada quien y cómo quiera manejar sus datos, ¿no?
Y está bien sencillo para este tipo de aquí, para lo de la ubicación, simplemente vamos a necesitar darle el dato del municipio. En este caso lo vamos a agregar y lo vamos a poner en ubicación. Y se dan cuenta ya tenemos los municipios dados. Si yo por ejemplo seleccionara León, me mandaría a la ciudad de León acá en México. Y se dan cuenta es totalmente responsivo, ¿no? Yo me puedo mover por el mapa para saber dónde queda León. Este es muy bueno para hacer los datos y el tipo de análisis ya por ejemplo por zonas y poder tener ubicado bien las situaciones, los lugares los cuales estamos comparando, ¿no? En este caso lo vamos a dejar de este momento así. Vamos a pasar a la siguiente gráfica. En esta gráfica lo que vamos a hacer va a ser agregar la cantidad requerida por mes de alimentos hacia las ciudades, ¿no? Para esto vamos a seleccionar un gráfico de líneas, lo vamos a poner aquí abajito para poder darle continuidad a lo que es el dashboard, lo vamos a hacer un poquito más pequeño y aquí lo que vamos a hacer para dentro de este gráfico va a ser agregar dos cosas. La primera, el mes, que es el que estamos utilizando para compararlo, porque lo queremos hacer mensual, y la segunda es la suma de cantidad requerida por kilogramo. Entonces, para esto lo que vamos a hacer va a ser agregar dentro del dato la fecha. Si se dan cuenta, la fecha nosotros la tenemos con una pestañita. Esto quiere decir que yo puedo seleccionar la fecha tal cual la tengo ahora con el formato que mostramos anteriormente, que es este de aquí, o si no, seleccionar un dato específico de la fecha. En este caso yo puedo seleccionar tanto el año, el mes, el día, o si no, hacer un análisis por trimestre. En este caso, como lo que yo quiero saber es el mes, voy a agarrar el dato del mes y lo voy a pegar en esta zona de aquí. Y si se dan cuenta ya me agregó la fecha con el dato del mes, ¿no? Y para yo poder hacer el gráfico o la continuación de lo que quiero dar o que me dé los datos, ahora tengo que agregar datos dentro del eje Y. En este caso lo que vamos a agregar va a ser la suma de la cantidad requerida de kilogramos. Aquí la tenemos, la agregamos en esta parte de aquí y ya lo tenemos. Si se dan cuenta es, por ejemplo, en febrero tuvimos una cantidad de 1430 gramos en León, de gramos, kilogramos que diga, 210 en marzo, 4640 en abril. Y esto es totalmente dependiente de la ciudad que yo quiera seleccionar. Si no seleccionara ninguna, tendría de que la cantidad total de todo el rubro de datos que yo tengo, ¿no? O sea, el total de estas 5 ciudades, cuánto es, dependiendo del mes que se selecciona, ¿no? Entonces, este dato es bastante interesante para hacer mediciones sobre el tiempo. Ahora lo que queremos saber o lo que nos gustaría también saber es el recuento de los clientes por cantidad requerida de kilogramos, o sea, cuántos kilogramos requiere cada cliente que yo tengo dentro de esta base de datos. Para esto lo que vamos a hacer va a ser seleccionar un dato, un gráfico igualmente como el anterior, el gráfico de columnas apiladas. Lo vamos a seleccionar, lo vamos a poner en esta parte de un lado y lo vamos a adaptar para que recorra toda la zona de este gráfico, ¿no? De este dashboard que diga. Entonces aquí lo que vamos a querer sacar es la cantidad de kilogramos requerida por cada cliente, ¿no? Para ello vamos a seleccionar el cliente y lo vamos a poner dentro del eje Y. Aquí, si se dan cuenta, nos va a dar el recuento del cliente porque yo quiero saber cuántos datos corresponden a cada cliente en específico. Entonces aquí por eso es que la cuestión de haber escogido el recuento del cliente, ¿no? Y ahora dentro del eje X lo que vamos a hacer va a ser poner la cantidad requerida en kilogramos. Y si se dan cuenta, si la cantidad requerida en kilogramos, si se dan cuenta, no nos la da como suma, nos la da como individual, porque es dependiendo de cada cliente. Y si se dan cuenta dentro de este reporte, dentro de esta gráfica tenemos, por ejemplo, que para el cliente 4 requiere una cantidad de 50 kilogramos, ¿no? Si nos damos para esta parte de aquí, tenemos un cliente que nos pide 680 gramos. Entonces así nos vamos a ir dependiendo de la cantidad de kilogramos que requiera ese cliente, ¿no? Por ejemplo, este cliente de aquí requiere 680 kilogramos y su cantidad de alimento o lo que él distribuye está distribuido, si se dan cuenta, por todo León, por todo Irapuato y por todo Salamanca. No llega ni a Celaya ni a San Miguel. Entonces esto es dependiente también del cliente, ¿no? Por ejemplo, este de aquí reparte a León y a Salamanca, pero no a Celaya, Irapuato y San Miguel. Y aquí tenemos también de que lo que reparte es tanto trigo como fresas, ¿no? Entonces aquí ya tenemos dentro de este análisis qué es lo que nos da cada parte, ¿no? Entonces ahora nos vamos a ir a la parte de los datos. Ahora lo que vamos a querer va a ser sacar también la suma de la cantidad requerida por kilogramo por producto. Para esto lo que vamos a hacer va a ser implementar un gráfico de pastel, un gráfico circular. Vamos a hacerlo un poquito más grande, vamos a hacerlo un poquito más chiquito para que este quepa de mejor manera y igualmente vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Y aquí vamos a agregar dentro de estos datos, dentro de este gráfico,
Ahora la cantidad requerida de kilogramos, que es esta parte de aquí, nos vamos a ir hacia la cantidad, la vamos a seleccionar y la vamos a poner, no estamos seleccionados el gráfico, así ya tenemos seleccionado el gráfico. No, dentro de esta lo que vamos a agregar, ahora sí, perdónenme, nos confundimos, es agregar ahora el producto, que sería esta parte de aquí, dentro de la leyenda, que es el producto, y dentro de los valores vamos a agregar ahora sí la suma de la cantidad requerida de los kilogramos. Si se dan cuenta, ahora como nosotros tenemos seleccionado el cliente, automáticamente nos seleccionó en moradito y en colores fuertes, unos tonos más oscuros, los datos que corresponden a este cliente, ¿no? Aquí también la ventaja es que yo puedo seleccionar el producto, por ejemplo en este caso frijol, y que el frijol me diga cuánto cuesta en promedio, que son 34.50 pesos por kilogramo. Y aquí, por ejemplo, el recuento del cliente de qué clientes han comprado y en qué cantidad han requerido el costo, más bien la cantidad de los frijoles, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 870, acá tenemos 900, acá tenemos 1000 y acá tenemos del dónde se dividen este producto, ¿no? Nos podemos dar cuenta de que llega a todos los estados, digo, todos los municipios que tenemos seleccionados y también la cantidad requerida por mes de todos los, por ejemplo, de estas ciudades, ¿no? De las 4 ciudades, de las 5 ciudades que tenemos seleccionadas, ¿no? Por ejemplo, en diciembre requerimos de que 1730 kilogramos. Más bien estamos exportando 1730 kilogramos, ¿no? Y pues bueno, para nosotros poder dar también un seguimiento más controlado a esta parte de aquí, podemos hacer tablas de reportes dentro de nuestro dashboard para que nos enseñen los datos que nosotros queremos resaltar o que queremos conocer dentro de este análisis o dentro de este reporte, ¿no? De este dashboard. Para lo tanto vamos a agregar este gráfico de aquí llamado tabla. Vamos a dar clic y como pueden dar cuenta ya se agrega dentro del dashboard. Vamos a tratar de que se apile muy bien, aquí queda dentro del espacio cerrado. Y aquí lo único que vamos a agregar son los datos que nosotros queremos evaluar o tener una perspectiva o un seguimiento de estos mismos, ¿no? Para lo cual vamos a escogerlos dentro de los datos que tenemos acá a la derecha. Vamos a hacer un poquito más chiquito un poquito más grande un poquito más grande para poder verlos todos y darle un seguimiento. Dentro de este gráfico lo que vamos a hacer son columnas y básicamente lo que le vamos a agregar son columnas para que se puedan estar viendo una tras de otra. Entonces el orden que lo agreguemos también aquí dentro va a ser el orden en el cual se muestre. Por lo tanto vamos a empezar con el ID del pedido, que va a ser como el rastreador o el que nos va a seguir de aquí de punto base para poder dar con los datos que requerimos. Y si se dan cuenta el programa directamente lo selecciona como una suma, pero nosotros no queremos una suma de nosotros lo que queremos es simplemente que no haga nada, en este caso que no lo resuma y que nos lo dé los IDs dentro del dato tal cual, o sea, tal cual el número que representan, porque recordemos que el ID es un identificador del pedido para poder hacer un seguimiento dentro de los datos que corresponden a cada pedido. Entonces al pedido ahora le vamos a seleccionar el cliente para nosotros saber qué cliente está trabajando con este pedido. Después también el proveedor, para saber igualmente qué proveedor está trabajando con este pedido. Y después nos vamos a ir con el producto para saber de qué producto estamos hablando dentro de este pedido. Y también ahora el precio unitario. El precio unitario lo tenemos en esta parte de aquí. Y si se dan cuenta nos lo va a agregar como suma. En este caso con el precio unitario nosotros no queremos trabajar suma. Lo vamos a dar a no resumir. Porque como es el precio individual de cada producto que nosotros estamos analizando, no queremos saber el total de este. Del que sí queremos saber el costo total es de la cantidad requerida en kilogramos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en esta parte de acá, nos vamos a ir hasta esta zona. Ahora sí, bueno, hacia la parte del análisis, hacia la parte de la tabla. Si se dan cuenta, vamos a ponerlo encima de todo. No me deja moverlo. No, ok, vamos a dejarlo de momento ahí. Vamos a terminar mejor la tabla. Y ahorita hablamos sobre el por qué escogimos cada dato de la manera en la que les estoy comentando, ¿no? Entonces ahora, después de la suma de la cantidad requerida de kilogramos, vamos a agregar la suma de costo de envío. Este de aquí es esta parte de acá. Vamos a seleccionar esta parte de aquí. Y ahora ya tenemos de que el dato de cuánto nos va a costar cada envío y el total de todos los envíos que hemos estado trabajando, ¿no? Después de esto vamos a hacerlo también sobre la fecha. Para esto vamos a trabajar día, mes y año. En este caso va a ser de la siguiente manera. Vamos a agregar el día, vamos a agregar el mes y vamos a agregar el año. Es bien sencillo de agregar, simplemente hay que tener un control de qué es lo que estamos agregando para que los datos no nos molesten entre sí. Y finalmente el transporte, el con qué lo vamos a estar trabajando, el cómo vamos a estar moviendo los datos de un lugar a otro. En este caso vamos a seleccionar el transporte y lo vamos a agregar en la parte de abajo. Y con esto estaríamos terminando no solamente el gráfico de la tabla de reportes,
sino en sí todo el análisis que queremos hacer o el que vamos a trabajar dentro de este dashboard. Si se dan cuenta, yo por ejemplo, ya que seleccioné el cliente, el ID del pedido, aquí tengo los pedidos ingresados dentro de la base de datos y acá tengo todos los demás datos, ¿ok? Ahora, yo para trabajar con el ID del pedido, ok, ya estamos aquí, ya se nos movió el ID, ya se nos organizó del 1 al 300, que son los datos que tenemos implementados. Pero si se dan cuenta en el 41, que fue el que escogimos, vamos a trabajar con el 41 para que se den cuenta que no es dependiente, o sea, para que vean que yo seleccioné el 1 porque el 1 es el que ya tenía pensado, no, el 41 es el que salió, y pues vamos a darnos cuenta, ¿no? En este caso, para el ID, para el pedido número 41, nos damos cuenta que el cliente es el mercado de abastos, y el proveedor va a ser el proveedor número 2 frutal que tenemos. En este caso nos va a dar frijol. Y nos damos cuenta de que el precio unitario por el frijol es de 34.50 kilos. Y la cantidad requerida son 250 kilogramos. ¿Ok? Después nos vamos a dar cuenta que perdón, no, se me movió. Creo que cambiamos, sí, cambiamos. Vamos a seleccionarlo una vez más para poder dar seguimiento a este. Nos damos cuenta de que no son 240 sino 250 kilogramos y que el costo de envío es de 40 pesos. En este caso se envió el 5 de diciembre del 2023 y se envió con una van, ¿ok? Son de los datos que nosotros tenemos para poder dar el seguimiento. Y si se dan cuenta ya también, si por ejemplo yo de no seleccionar a esta parte de aquí me fuera el total de todos los datos que tenemos, también nos damos cuenta de que es una buena práctica lo de la suma de la cantidad requerida y la suma del costo de envíos, porque aquí también tenemos ya los datos de cuánto nos cuesta cada cosa. Y aquí también se nos pasó a agregar un dato que nosotros queremos agregar en esta parte de aquí. Entonces nos vamos a ir hacia los datos, nos vamos a ir hacia el formato. Dense cuenta que se puede modificar en cualquier manera, en cualquier momento. Y lo que nos faltó es básicamente el costo total. Entonces nosotros vamos a agregar el costo total debajo del costo de envío y por encima de la fecha. Este es un dato muy interesante, muy importante, porque nos va a decir la cantidad total del costo que nos va a llevar o que nos va a dar esta acción. Por ejemplo, este dato que terminamos aquí, que fue el 89. En este caso tenemos un costo total de 34,000 pesos. Y si nos damos cuenta ya al momento de nosotros terminar de analizar todos estos datos, tenemos el total de tanto la cantidad requerida en kilogramos que vamos a necesitar para enviar dentro de todo el dato, todos los datos que nosotros tenemos, o sea, el total de todos los datos que tenemos, que son 157,000 kilogramos. El costo de envío que nos va a costar en total todos los envíos 9,985 pesos. Y la suma del costo total, que son 4,57,000 pesos, en torno al todo el mercado que nosotros tenemos dentro de estos cinco municipios, ¿no? Entonces ahora esta tabla de reportes es también totalmente reactiva. Por lo tanto, si yo seleccionara la ciudad de León, me va a dar el mercado total de León, cuánto me va a costar enviar todo este tipo de cosas en León, y también la cantidad requerida total de todos los datos que nosotros queremos en León. Ya si se dan cuenta al momento de seleccionar yo la ciudad, es el dato que más cambia, porque la ciudad es la que está vinculada con casi todos los datos. En este caso, si se dan cuenta, el gráfico de pastel se pone más oscuro en las zonas que corresponden a León, y más clarito las zonas que corresponden a los demás municipios. En este caso sabemos que León importa de todo y exporta de todo. Y también aquí el recuento de clientes, que son los datos, o sea, los datos oscuros son los clientes que están trabajando con la zona de León, ¿no? En este caso aquí tenemos, por ejemplo, que son 5 clientes, o sea, son 5 clientes, resaltados hay 2. Entonces tenemos 2 clientes que trabajan 980 kilos, ¿no? En este caso de aquí tenemos 3 clientes que trabajan 700 kilos, ¿no? Y esto es muy importante, muy interesante, porque ya sabemos nosotros qué cosas dependen y qué cosas van a León en este caso. En este caso de Celaya nos damos cuenta de cómo cambian. Y van cambiando dependiendo del dato que nosotros seleccionemos, el lugar también, o a lo mejor también el mes que nosotros queramos trabajar, ¿no? O también el producto que nosotros estemos trabajando. Entonces, si se dan cuenta, ya también nos da el mercado total de Celaya, y también el cómo se está manejando toda esta zona de los productos, ¿no? Entonces, así sería una manera de trabajar con Power BI. Espero que les haya gustado. Es un pequeño tutorial introductorio para trabajar un dashboard, un sencillito. Hay 1000 cosas que se pueden hacer dentro de Power BI, pero nos vamos a mantener ahorita en lo simple para que ustedes puedan hacer su primer reporte. Y así, algo así les debería de quedar el primero. A lo mejor ustedes pueden intentar agregando diferentes datos, diferentes gráficos, y asimismo explorando un poquito toda la capacidad que tiene Power BI, todos estos datos que nos pueden dar. Entonces, pues adelante, los invito a que exploren un poquito de estos datos, un poquito de las opciones y de las tareas que tiene Power BI, y que pues adelante, que hagan su siguiente dashboard, y ojalá les quede muy bonito y que puedan interpretar los datos de mejor manera y de una manera mucho más fácil, como fue conmigo, ¿no? Entonces, pues sin nada más que decirles, les deseo un muy bonito día.
Nos vemos.